un segundito en lo que graba. Mi nombre es Neisa Cruz, me presento, soy Neisa Cruz, soy parte del equipo de Fundación Construir y junto a mi colega Nelson Ginorán, la convocatoria. Nelson, adelante. Gracias, Neisa. Bueno, buenas noches a todos, todas, todes. Agradecerles por estar en este pequeño espacio que hemos querido hacerlo para charlar un poco con ustedes y explicarles un poco en qué consiste esta convocatoria a fondos que bueno, Fundación Construir lleva adelante gracias al financiamiento de la Unión Europea dentro del proyecto de Observa Bolivia, que es un proyecto que ya está en su última fase, que bueno, ha venido siguiendo el tema de las elecciones. A esta convocatoria a fondos la hemos llamado del compromiso a la práctica y sobre todo se basa en las iniciativas locales para participación ciudadana en procesos electorales, ¿no? Eso que nos quede en claro un poco en dónde se van a mover un poco las propuestas. Adelante, Nate. Un poco van, mientras van también ingresando otros compañeros, compañeras interesados en la convocatoria, vamos a hablar un poco del contexto en el que se enmarca esta convocatoria, como les decía, y también un poco esperamos que las propuestas se enmarquen también dentro de este ámbito, ¿no? En los últimos meses hemos estado en un proceso eleccionario bastante fuerte en Bolivia. Desde el año pasado estamos con las elecciones nacionales, donde pensábamos que iba a haber una mayor tal vez punto de conflictividad, pero al final la sorpresa de los resultados, etcétera, que son espacios que tal vez algún momento podamos analizar, no ha sido tan conflictivo como que se esperaba, pero sí ha habido muchas cuestiones que han dañado en cierta medida todo este proceso democrático. Ya en este año hemos comenzado y ya todos nosotros hemos ido a votar en las elecciones del 22 de marzo, estas elecciones subnacionales, donde ha habido la votación para gobernaciones, para asambleístas, para alcaldías, para consejos y en algunos espacios también el tema de autonomías indígenas. Hemos ejercido ya la mayoría de nosotros nuestro derecho al voto. Tenemos todavía en algunos departamentos, si no me equivoco, en 5 departamentos que va a haber la segunda vuelta electoral, que va a ser justamente de este domingo al otro, es decir, el 19 de abril. Y dentro de estos espacios, un poco las propuestas se tendrían que enmarcar en ver un poco a los procesos electorales como momentos de alta sensibilidad social y política, ¿no? Al mismo tiempo, es un momento que representa una oportunidad para fortalecer la democracia, ¿no? A través de la innovación. Entonces, un poco con esto lo que se pretende es buscar propuestas que innoven, que de alguna manera trabajen tanto este tema del proceso electoral, pero también como estamos ya a muy poco tiempo de las elecciones en los 5 departamentos donde todavía se va a elegir gobernadores, los departamentos ya no van a estar en este proceso eleccionario. Sí, también ver propuestas que de alguna manera vean lo postelectoral a través de algunas líneas que se han trabajado en laboratorios que les vamos a ir explicando más adelante. Neisa. Bueno, un poco dentro de este proceso electoral que se enmarca la convocatoria, es importante que veamos nosotros como parte de este proceso democrático el rol de la sociedad civil. Todos, todas nosotros somos parte de alguna organización o activistas en derechos humanos, etcétera, que de alguna manera tenemos un compromiso con la democracia, ¿no? Entonces, el fondo en sí va a financiar estas iniciativas locales que actúan como un puente para un proceso pacífico y transparente, ¿no? De las elecciones. Dentro del proceso se ha identificado algunos riesgos del siglo electoral. Aquí les voy a dictar algunos, tal vez los más importantes. Si ustedes quieren ahondar en esto, pueden entrar a la página de la Fundación Construir, donde hay distintos boletines que se ha ido elaborando y distinta documentación sobre todo este proceso eleccionario y que tal vez les puede servir para armar la propuesta. Dentro de estos riesgos hemos visto, y creo que todos ustedes están de acuerdo, el tema de la desinformación creciente, sobre todo a través de redes sociales y lo que se ha denominado las fake news. Entonces, es importante ver que este es
riesgo muy grande, digamos, para la democracia cuando a través de las redes sociales de alguna manera van agrandándose, se podría decir, rumores, etcétera, sobre candidatos, candidatas. Hubo mucho acoso político, sobre todo a candidatas mujeres, que a través de las redes se ha evidenciado bastante. Otro momento importante es que en estos espacios democráticos que son los procesos electorales se agravan algunos conflictos, ¿no? Aparecen movimientos sociales con distintas demandas, etcétera, que de alguna manera quieren cooptar, digamos, a los partidos, en este caso a las organizaciones que trabajan o que postulan, digamos, en el tema de elección, para querer hacer que sean sus propuestas o sus demandas las que de alguna manera sean tomadas en cuenta por los partidos a través de la imposición o a través de la amenaza de conflictos que en nuestro país es muy grande, por ejemplo, con el tema de bloqueos que se da, ¿no? Otro riesgo que vemos en el ciclo electoral, pero que Bolivia no se caracteriza por eso, pero sí hay que ver aquí algunos puntitos, es el tema de la baja participación ciudadana. En Bolivia sí la participación ciudadana es alta, hemos visto en las últimas elecciones, pero sí también tenemos que tener en cuenta de ver de esta participación ciudadana o leer esta parte de la participación ciudadana y también los votos nulos, etcétera, que de alguna manera también nos dicen que una gran parte de la sociedad no está de acuerdo con las autoridades que tenemos. ¿No? O con el sistema político que tenemos. Esto se ve evidenciado sobre todo en estas últimas elecciones subnacionales, ¿no? En muchos departamentos se va, bueno, a la segunda vuelta, pero en algunos que han ganado, tanto alcaldes como gobernadores, no lo hacen con una mayoría realmente que les dé gobernabilidad. Entonces también es un punto que tenemos que tomar en cuenta en nuestras propuestas. Por otro lado, lo que se quiere hacer desde esta visión democrática y con las propuestas que van a presentar es hacer un poco el voto informado inclusivo. Estamos un poco a destiempos, estamos un poco de acuerdo en eso, de que ya las elecciones han pasado. En muchos casos, las elecciones para gobernación van a ser de aquí a unos 10 días, creo, no más. Entonces, este tema podría ser pensado en las propuestas de una manera tal vez de observación, de veeduría, etcétera, sobre todo en nuestros departamentos, que todavía hay las elecciones subnacionales, ¿no? Para hacer algún trabajo que pueda involucrar, digamos, esto del voto informado inclusivo. Lo que más también priorizamos ahora es el tema de paz y cohesión social y también de gobernabilidad y confianza institucional, ¿no? Creemos que nosotros, después de todo este proceso eleccionario que ha habido, que es importante que las propuestas hablen o reflexionen o vean también este proceso eleccionario, pero ver de ahí y a futuro qué. O sea, ¿qué va a pasar con nuestros gobernantes? ¿Qué va a pasar a nivel local en cuanto a control social, en cuanto a conflictividad, etcétera? Que tal vez de aquí en los siguientes meses vamos a tener momentos de mucha conflictividad o incluso el tema de ingobernabilidad en algunos departamentos o espacios por este tema de la polarización también de la sociedad. Entonces, son esos temas en general de este proceso que nos interesaría mucho que estén en las propuestas, ¿no? Esto del voto informado, esto de paz y cohesión social y ver gobernabilidad y confianza institucional, ¿no? Adelante, Ney. Bueno, ya sobre el fondo va a va a otorgar, digamos, un financiamiento de máximo 8.500 bolivianos a nueve iniciativas locales. Vamos a tratar de que las iniciativas sean distribuidas de alguna manera por todo el territorio nacional, es decir, en los 9 departamentos, pero depende también de la calidad de estas para ver cuáles van a ser las 9 iniciativas locales que van a ser financiadas con este monto. Ahora, abajo ven y leen que dice modalidad de consultoría por producto. Ney sabe explicar eso un poco más a profundidad, pero la idea es justamente que sea este premio o este
mejor dicho, este monto para que lleven adelante la iniciativa local financiada, va a tener, si es que no cuentan con registro del NID, etcétera, o emisión de factura, una deducción en cuanto a los impuestos, ¿no? Que es por ley que se tienen que pagar. Y bueno, días calentados, calendario para la ejecución de estas iniciativas. Tienen que ser entre 20 a 45 días. Esta convocatoria está abierta hasta este domingo 12 de noviembre. Podrían comenzar las iniciativas o ustedes sus propuestas ya tomando en cuenta, yo creo, desde el 15, 16 de abril. Eso tal vez me hizo un poquito más vagina, pero ya un proceso va a ser un proceso rápido. El lunes mismo vamos a tener las 9 propuestas ganadoras, nos vamos a contactar con ellas y ya para trabajar, comenzar el trabajo rápidamente. Entonces, esto de los 20, 45 días ya depende de ustedes qué actividades, qué acciones quieren hacer para tomar esto en su cronograma. Pero como indico, pueden tomarlo ya desde este cronograma partiendo desde el 15 de abril, por ejemplo, ¿no? Para arrancar ya rápidamente. Adelante, Ney. Bueno, esto de las postulaciones, ¿no? Este fondo, si bien es abierto a toda la sociedad, va a priorizar organizaciones de sociedad civil, plataformas ciudadanas, colectivos y colectivas, y que tengan presencia en cualquiera de los 9 departamentos o también provincias, ¿no? Del territorio nacional. Hay un plus, sin embargo, que se da en el marco dentro de esta convocatoria y de las iniciativas. Muchas de ustedes han participado en algún proceso de los laboratorios de innovación social que se hizo junto al método Che. En distintos departamentos se los hizo. Este último estuvimos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Participaron otros compañeros de distintos departamentos. Es importante la presencia de uno o una de estas personas que hayan participado de estos espacios, porque en este espacio se ha trabajado mucho estas temáticas, entonces les pueden apoyar a la hora de hacer propuesta o ellos mismos pueden hacer las propuestas. Esto va a tener un puntaje dentro la calificación que se va a hacer de las propuestas que lleguen. Sin embargo, queremos también decir que este puntaje no es que va a ser muy alto o es un requisito último para postular a las mismas, ¿no? Pero sí va a ser un poquito una ventaja aquellos compañeros, compañeras que han de alguna manera participado de estos espacios de laboratorios de innovación ciudadana. ¿Ney? Eh, bueno, las temáticas, dejo a Neisa que continúe desde esta parte, por favor, y al final estamos prestos a responder cualquier consulta, pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Continúo un poco explicando las temáticas. Tenemos esta convocatoria, tenemos 6 ejes de acción en los que ustedes pueden presentar propuestas pensadas en el proceso electoral, pero el proceso electoral, como mencionaba Nelson, no concluye con los resultados, sino también hay el proceso postelectoral, pensando en algunas acciones con autoridades ya electas, ¿no? Y ahí tenemos los ejes relacionados con lucha contra la desinformación, cómo se pueden hacer campañas, materiales en idiomas originarios, procesos de capacitación. El eje 2 está pensado también en la promoción de valores democráticos, cómo podemos también fortalecer, mejorar, incidir en la educación ciudadana e inclusión, espacios de diálogo en el eje 3, cómo fomentamos ese debate plural. La pedagogía electoral está en el eje 4, la promoción del voto informado. En el eje 5 está relacionado a los compromisos. Muchas de las autoridades a nivel departamental y a nivel municipal han hecho una serie de compromisos, promesas electorales, cómo le hacemos ese seguimiento desde la sociedad civil, desde la ciudadanía a estas promesas. Y el eje 6 está relacionado con acciones de incidencia, ¿no? Cómo se pueden generar acciones de incidencia con las nuevas autoridades que van a tomar
pues van a tener su mandato desde el 2026 hasta el 2031. Entonces hay una serie de acciones de incidencia que permitan, por ejemplo, generar un estado de situación, mostrar políticas locales prioritarias, con enfoque de derechos humanos, con enfoque de inclusión, ¿no? Como mencionábamos previamente. En los laboratorios de innovación ciudadana, como hacía mención mi colega, tanto en 2025, aquellos participantes que hayan participado en 2025 y otros que hayan participado en 2026, se generaron propuestas en estos 4 ejes temáticos también que cruzan la convocatoria, y hay algunas ideas de proyectos que también la convocatoria menciona. Crearon proyectos relacionados a educación cívica, por ejemplo, ahí habían ideas, en la convocatoria ustedes pueden leer a detalle ideas de proyectos que estaban relacionados con el ABC de la participación, campus para votantes, ¿no? Con, lo que buscaban estas iniciativas que se diseñaron en los laboratorios estaban relacionadas a que sean metodologías lúdicas, que permitan llegar a escuelas, a últimos cursos, a comunidades, ¿no? También en los laboratorios salieron temáticas relacionadas a comunicación, cómo se puede informar a la ciudadanía. Había algunas ideas de proyectos que la convocatoria menciona también y detalla, por ejemplo, el infovotar, el informate al paso, ¿no? Cómo la ciudadanía ahora busca información relacionada con el humor, con lo cotidiano. Muchas veces el proceso electoral es muy complejo, ¿no? Y cómo desde lo cotidiano se puede generar campañas de información y comunicación en espacios cotidianos como el transporte, ¿no? La participación ciudadana también, hay varias ideas de proyectos que ustedes pueden recuperar en la convocatoria, que salieron en los laboratorios, que está relacionado con voces plurales, cómo se generan foros inclusivos, con autoridades electas o que se estén postulando también, ¿no? Pero que permita también abordar una serie de temas, de diálogos, desde la interseccionalidad de los sectores, ¿no? Y con todas estas autoridades. El tema del control social también, había muchas ideas que buscaban generar, por ejemplo, seguimiento a las promesas electorales, como mencionaba, el proceso electoral, tanto de alcaldías y de gobernaciones, pues ha traído consigo cada candidatura una serie de programas de gobierno que para mucho de la ciudadanía ha sido difícil conocerlos. Entonces, ¿cómo ponemos con las autoridades en algunos departamentos elegidas y con las autoridades que se van a elegir, este seguimiento de esas promesas electorales, ¿no? Y la transparencia también, que permita hacer un seguimiento ciudadano sobre lo que se comprometieron estas autoridades. Estos lineamientos, como mencionaba mi colega, son una guía, pero no son limitativas. Ustedes pueden reformular estas ideas que salieron en los laboratorios, pueden reformular la metodología, buscan ser una guía y no algo que busca ser impuesto, ¿no? Más bien buscan inspirar procesos que ustedes pueden formular en estas iniciativas locales. Nosotros, ¿cómo miramos un poco estas iniciativas locales? Creemos que son iniciativas que buscan soluciones escalables. Para nosotros es muy importante esto porque creemos que todas las iniciativas buscan dar una solución escalable a un desafío, ¿no? Y ahí mencionábamos la desinformación en el proceso electoral, el voto informado, ¿no? La gobernabilidad. Entonces, buscamos que estas soluciones, estas iniciativas locales sean soluciones escalables, que fortalezcan lo local, fortalezcan las capacidades de las organizaciones de sociedad civil, colectivos juveniles, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, ¿no? También generar buenas prácticas. Creemos que estas iniciativas también pueden generar buenas prácticas de ese trabajo conjunto de las organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento democrático, ¿no? Entonces creemos que también se pueden recuperar buenas prácticas de la implementación de estas iniciativas, de la innovación social en los procesos electorales. ¿Qué no vamos a apoyar en las iniciativas locales? Hay una serie de prohibiciones estrictas, actividades político-partidistas no vamos a apoyar,
eh, alquileres, servicios básicos, salarios fijos, no podemos apoyar. Compra de bienes y equipos como computadoras, grabadoras, tampoco podemos apoyar. Deudas, créditos, intereses, transferencias a terceros, tampoco podemos apoyar. ¿Qué vamos a apoyar? Vamos a apoyar la implementación total de la iniciativa con los resultados y alcances propuestos, ¿no? Y como mencionaba mi colega, se dará bajo la modalidad de consultoría y el monto es los 8.500. O sea, ustedes recibirán en efectivo eh, los 8.500. Eso es una aclaración importante. Por eso es que habíamos puesto en toda la convocatoria, ya pasado los descuentos, el monto en efectivo que ustedes tienen disponible para la implementación de la iniciativa son los 8.500 bolivianos. ¿Cómo se va a dar el proceso de selección? Mencionar que el proceso de selección tendrá a cargo un comité de selección donde tendremos 2 integrantes de la Fundación Construir, que son especialistas que estamos invitando, y también integrantes de organizaciones de otras organizaciones de la sociedad civil que también van a estar formando parte de este proceso. Estará conformado por 3 integrantes, habrá una revisión formal de todos los requisitos, por eso les pedimos revisar con calma lo solicitado, cumplir con todo esto, y la segunda fase, la calificación técnica con esa matriz que también tienen detallada en la convocatoria, ¿no? Esa matriz menciona un porcentaje para cada uno de estos criterios de evaluación, que también los puedo revisar en la convocatoria, 25 puntos sobre la pertinencia a los objetivos del fondo, de la iniciativa, la viabilidad, 25 puntos sobre la calidad técnica de la propuesta, sobre este vínculo de los laboratorios, 10 puntos, ¿no? Y también 10 puntos sobre el impacto esperado con su estrategia de comunicación también, ¿no? Cómo se hace visible, se da a conocer la iniciativa y la capacidad también de la experiencia de los proponentes, 10 puntos. ¿Cómo ustedes pueden postularse? No se olviden que pueden postularse primero descargando el formulario de postulación. Hay un modelo, es un Word, por si acaso algunas personas nos hacían consultas al correo electrónico. Es un documento Word, ese es el formulario de postulación, que luego lo adjuntan al correo electrónico para enviar la propuesta, ¿no? No se olviden designar algún líder de su organización, ¿no? Que pueda ser el responsable luego de la consultoría, ¿no? Y reunir todos los documentos solicitados en la convocatoria y como último paso enviar la propuesta por correo electrónico al correo solicitado. Las postulaciones estarán abiertas. Este es un plazo que no podrá ser modificado hasta el domingo 12 de abril, ¿no? Hasta las 23:59. Eso también les pedimos pues tomar atención, que este es un horario también el que no podemos modificar, es en plazo rígido, que deberán ser enviadas hasta las 23:59 del domingo 12 de abril, y el envío de las propuestas son al correo convocatorias@fundacionconstruir.org. Estaremos recibiendo consultas en el transcurso de la semana, nos pueden hacer consultas sobre el formulario, sobre otros temas que ustedes vean por conveniente. Estamos para poder apoyarlos y ayudarlos. Quedo atenta a cualquier consulta junto con mi colega Nelson. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, adelante por favor. ¿Cuál es su consulta? Una consulta, por favor. ¿Esto va como organización o puede ser presentado o trabajado de manera individual? La convocatoria está destinada a fortalecer organizaciones de la sociedad civil, colectivos, colectivas, pero no apoyar iniciativas individuales. Es por eso también el tema de las alianzas, que pueden tal vez hacer alianzas con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Perfecto, gracias, gracias. Adelante, José.
José y luego Jimena. Terrible. Muy buenas noches. Disculpe, mi internet está un poco inestable. Tenía una serie de consultas. Este tema de lo que están hablando de participación de laboratorios en el marco del proyecto. No sé cuáles, bueno, creo que ha habido varios. Yo, por ejemplo, participé en uno que estaba aquí, que se desarrolló en toda Europa. Era los candidatos para ser primer senador de los partidos de la primera vuelta, ¿no? Entonces, no sé si se refiere a esos, porque había una serie de actividades también que lanza la Fundación Construir, ¿no? Entonces, sí he estado activo en la participación de esas actividades, pero no sé si ese está en el marco de lo que ustedes están pidiendo, ¿no? Eso se ha desarrollado el año pasado, ¿no? Que eso hay que recalcar. Después, eh, era ver este tema de que nosotros nos tenemos que basar en uno de los ejes temáticos o en varios, o sea, o todos, o uno, o dos, o tres, o sea, ¿cómo sería ese contexto? Y el otro dice que tiene que ser de este tema del proyecto, esta consultoría tiene que desarrollarse creo que dijeron entre 20 a 40 días, ¿sí? 20 a 45 días. Entonces, pasado eso ya no funciona, ¿sí? Tiene que estar en un cronograma establecido en ese tiempo, hasta 45 días como máximo, la propuesta que se quiera generar. Y mi última pregunta es, ¿cuántas personas pueden participar de esta consultoría por organización? Como máximo, Perfecto, como mínimo. Gracias. perfecto. Sí, a ver, yo respondo. Podemos revisar nuestros registros y de hecho vamos a revisar nuestros registros, su participación, entonces nos puede escribir de forma interna al WhatsApp para que revisemos sobre su participación en los espacios de laboratorio. Pero como mencionaba mi colega, eso no es una limitante para participar en el fondo, ¿no? Entonces, sí podemos darle esa información. Si nos escribe, revisamos nuestra base de datos y le mencionamos. Sobre el otro aspecto, usted puede tomar los ejes temáticos que considere pertinentes. Muchos de los ejes seguramente cruzan, o usted puede hacer en su diseño de iniciativa muchos ejes que se crucen. Entonces, no tenemos una limitante tampoco en los ejes temáticos. Pueden cruzar los 6 ejes temáticos, pueden cruzar 2 o 3, no tenemos ningún inconveniente, porque además quienes van a revisar estas postulaciones son expertos en gestión de proyectos, entonces también pues tomarán en cuenta que se han cruzado diferentes ejes temáticos. Y sobre la postulación, pueden postularse en el equipo varias personas, pero necesitamos que sí se designe un líder, porque es con él quien se suscribirá, se hará o el contrato, ¿no? Se hará un contrato con esta persona, porque el fondo será entregado en forma de consultoría. Entonces, sí necesitamos, no hay problema que participen varios miembros de un colectivo, de una plataforma, de una organización, pero sí necesitamos un líder, porque con él es quien haremos el contrato, haremos la coordinación, ¿no? Entonces, en ese caso, no hay una limitante del número de personas que puedan ser parte de este colectivo o organización, sino que tienen que tomar en cuenta que se requiere un líder. Y creo que haber respondido todo. Adelante, Una, Jimena. una, una consulta, no sé si se puede. No me olvido Sí, de decirle, nosotros tenemos como respaldo legal un acta notariada, ¿no? Como organización, hace 2 años o 3 años hemos hecho. No sé si eso es válido para dentro de los requisitos que solicitan ustedes. ¿O qué tipo de requisito legal que he visto que están pidiendo sus requisitos, están pidiendo? sí, eso es válido. Un acta de la conformación de la organización o colectivo es suficiente, ¿no? Que dé credibilidad de que esta organización ha estado vigente, que se ha constituido, ¿no? Tiene cierta estructura, no hay problema. Con eso es suficiente. Adelante, Jimena. Gracias, José. Buenas noches. Una consulta.
Em, el acta de la organización constituida tiene que estar reconocida ante el notario porque hay algunas organizaciones que solamente aperturan el libro de actas y conforman la directiva y conforman, hacen sus reuniones y todo eso. Eso por un lado. Y lo otro, si es que existe algún formato para presentar el proyecto, ¿no? Que se va a realizar, si hay algún formato, un número establecido de hojas o alguna estructura a la que debemos regirnos. Eso sería. Muchas gracias. Vamos a recibir las consultas de Fátima más y luego respondemos. Adelante, Fátima. Gracias, buenas noches. Quisiera que me aclares un poquito más este tema de el aval, ¿no? Dicen, puede haber un aval de algún actor que haya participado en los laboratorios de innovación. ¿Cómo sería ese aval? Eso quisiera que me puedas aclarar. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, a ver, muestro mi página para que lo puedan también ustedes ver. En la página web de la Fundación Construir, ustedes pueden acceder a la convocatoria y ahí hay un formato, el formato de postulación. Entonces, descargarse este formato de postulación, ¿no? Como ustedes ven, es un formato en Word donde les piden una serie de datos. No sé si están logrando ver. Nelson, si me avisa si están logrando ver el Word. Sí, sí, se ve. El Word no, está todavía en la página web. Ah, ya, perfecto. Entonces descarga un Word, como les mencionaba. Ahora muestro el documento en Word. Gracias. Espérenme un momentito. Aquí está. Y como verán, les va a descargar este documento en Word. Y este es el documento en Word que ustedes tienen que llenar, que es muy, muy sencillo, ¿no? Con 11 preguntas, con 12 preguntas, ¿no? Que ustedes tienen que llenar. Y no hay un número de páginas, ustedes pueden usar el número de hojas que ustedes vean por conveniente, ¿no? Pero es para nosotros importante que nos puedan describir cada una de estas preguntas, no dejar nada en blanco, ¿no? Son, como les decíamos, es un formato muy sencillo, un formulario muy, muy sencillo para poder completar la postulación. Esa era la pregunta de la compañera. Y la última pregunta sobre el tema del aval. Sí, en los laboratorios, y también describe la convocatoria, han participado autoridades de la Defensoría del Pueblo y también autoridades del tribunales electorales departamentales. Entonces, en caso de que usted o su colectivo tenga interés en esta convocatoria, pero no haya participado en los laboratorios, puede también acercarse a estas organizaciones e implementar junto con ellos estas iniciativas, ¿no? Entonces, eso está también, es parte también de otro, o sea, como, digamos, como un anexo a si uno ha participado, pues eso, o puede pedirles a estas organizaciones una carta sencilla, ¿no? Que diga que cuando se implemente esta iniciativa, porque son iniciativas de participación ciudadana en temas electorales, pues lo implementará junto con alguna de estas dos instituciones públicas, ¿no? Ya sea la Defensoría del Pueblo del departamento, ciudad donde usted viva, o con el Tribunal Departamental Electoral también de su ciudad, departamento donde se encuentre, ¿no? A eso está referido eso, pero es una carta muy sencilla, realmente muy sencilla, que la iniciativa se implementará en colaboración, coordinación con estas instituciones que en todos los departamentos han estado participando también en los laboratorios. Adelante, Christopher. Está. Muy buenas noches, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos. Muchas gracias. Un placer volverlos a ver de esta manera virtual. Dos consultas tengo. Primero, el tema del presupuesto de 8.500 bolivianos.
Si es que la organización no puede facturar, no puede dar una factura, se va a descontar de los 8.500 la retención del IVA, por un lado. Por otro lado, el tema de eh, si es que la persona que va a ser el líder del equipo que va a trabajar con este proyecto debe contar con algún aval externo tal vez, o simplemente el aval de su propia organización. Esas dos consultitas. Muchas gracias. Gracias por la consulta. No, los 8.500 bolivianos es el monto total, pasado los descuentos que ustedes tienen para poder implementar la iniciativa. Entonces, ese monto ya está descontado, digamos, ¿no? De los impuestos. Entonces, el 8.500 es lo que, con lo que ustedes pueden armar su presupuesto. Entonces, ya estarían descargados las facturas, considerando que ninguna de las personas de los colectivos podría, eh, digamos, entregar una factura, entonces se han hecho esos descuentos y es el monto 8.500 el que queda para que ustedes puedan planificar su iniciativa, ¿no? Y solamente necesitan el aval de su organización, ¿no? Ese es el único requisito, no necesitan otro, pero si ustedes han participado en el laboratorio, eso estará mencionado en la descripción del formulario y con eso solamente necesitan el aval de su organización, pero en caso de que por ahí no han podido participar en los laboratorios, es lo que conversábamos, que pueden también mencionar estas iniciativas con dos instancias, dos instituciones que han estado en todos los departamentos colaborando con nosotros para el diseño de estas iniciativas, que son la Defensoría del Pueblo y los tribunales departamentales electorales, ¿no? En caso que nuestro colectivo no haya, o su colectivo no haya participado, podría acercarse a estas dos instancias de forma adicional. Espero haber resuelto la pregunta. Naira, adelante. Y José también está. Muy buenas noches a todas, todos y todes. Un saludo cordial, Neisa, Nelson, de parte de Daria Comunidad. Yo tengo dos consultitas. La primera, y es algo que no me termina de quedar muy claro, es con respecto de los tiempos. Entiendo que una vez hecha la firma, corren 20 días o, bueno, hasta los 45 días para el tema de la ejecución, pero si por favor, querida Neisa, nos pudieras compartir más o menos el tema de las fechas como plazo máximo para ejecutar los recursos de esta convocatoria, eso. Y lo otro, con respecto de las propuestas que por ahí están en la dimensión de campañas comunicacionales, no sé si ustedes tuvieran como algunas expectativas en cuanto a metas y objetivos para orientar mejor el diseño de nuestras propuestas y pues tener mayores oportunidades. Eso, por favor, quería Neis y nada, muchas gracias. Gracias. José, ¿era la anterior mano levantada o es una nueva consulta? Creo que era del anterior. No, era o sea, de los 8.500 es el líquido pagable entonces. Sí, los 8.500 es el líquido pagable con el que cuentan para la implementación de la iniciativa. Gracias, Gracias. José. Nelson había mencionado sobre los tiempos y tal vez puedes mencionar nuevamente, Nelson. Adelante, te escuchamos. Sí, aclararle, ¿no? El tema de los tiempos, también creo que había esa consulta. La convocatoria está abierta tanto para acciones o propuestas que puedan trabajarlas solo en 20 días, ¿no? 20 días es lo mínimo y máximo sería 45 días. Entonces, su cronograma, ustedes al hacer la propuesta tienen que contemplar este periodo de tiempo dependiendo las actividades y acciones que quieran hacer. También era importante señalar que este cronograma puede comenzar desde el 15 de abril, es decir, el 12 sabemos que sí es la convocatoria, el 13 se va a hacer la elección, ya ese todo el día trabajaremos y se va a contactar directamente a las 9 iniciativas ganadoras que ya pueden comenzar tranquilamente a trabajar desde el día miércoles 15, creo, si no me equivoco.
Entonces, contemplen todas sus actividades dentro de esta iniciativa en un tiempo entre 20 días mínimo a máximo 45 días. Tampoco se pueden exceder más de los 45 días. Perfecto. Si tendrían algunas otras consultas, estamos para poder colaborar con ustedes. Martín, adelante. Liliana también nos pregunta. Adelante, Martín. Buenas noches a todos, todas y todes. Mi consulta no me ha quedado muy claro en el tema de los avales. Uno de los avales sería de la institución con la que estamos trabajando y mencionaba en el caso de que no se hubiera participado en los laboratorios, eh, también tener aval de otra institución, como haber trabajado con el Tribunal Electoral, si no me equivoco. Sí, Sí, bueno, Martín, ¿de qué departamento te conectas? Ah, de Santa Cruz, de Santa Cruz. De Santa Cruz. Tú no has participado en el laboratorio, ¿no? De este 2026 que se hizo en el No, Hotel Cortés. Ni tu no, organización, no. ni nadie de tu organización, ni nadie que conozcas. Sí, que yo sepa, ninguno participó en este año. Como recién la institución se ha constituido el año pasado, ¿no? Eh, no hemos logrado acceder, digamos, a las convocatorias de la Fundación de Construir, ¿no? Y no hemos visto las ofertas de las actividades que han realizado. Entonces, no hemos participado todavía en ningún laboratorio. Ya, uy. Hay bastantes compañeros, compañeras y organizaciones que han participado de Santa Cruz Juveniles. Podrías ver de generar alianzas. Tal vez nosotros internamente, o si nos escribes al número de la convocatoria, te podríamos pasar los contactos de algunas personas que han participado del taller y tú te podrías contactar con ellos para plantearles que estás interesado en la convocatoria. Otra cosa podríamos hacer también, y creo que eso decía la convocatoria en NEISA, que este aval va a tener un puntaje de 10 puntos dentro de la calificación que va a haber dentro para la selección, ¿no? Entonces, más que todo es por eso que priorizamos estas alianzas. Pero si ustedes, Martín, están seguros que su propuesta es excelente y que tienen todos los demás requisitos, pueden llegar tal vez a 90 y tal vez poder acceder a una de estas postulaciones y a todos los demás compañeros, compañeras que no hayan podido tal vez estar en estos espacios de laboratorio, no queremos ser limitativos, pero sí vas a ver en juego esos 10 puntos por esta carta aval de alguien que haya trabajado en estos laboratorios. Ahora sí, como le digo a Martín, a los demás compañeros, compañeras de otros departamentos que no hayan estado en ninguno de estos procesos, nos pueden escribir diciendo de qué organización son y de qué departamento para nosotros tal vez contactarles o darles algún contacto de alguna persona de su departamento que ha participado. Han participado de todos los departamentos, sí es en menor medida de Benipando, pero sí tenemos en los 9 departamentos personas que han participado de estos laboratorios. Muchas gracias. perfecto. Hay una pregunta que dice en el chat, esta la leo, luego le doy la palabra a Liliana. Dice, para los que hemos participado, ¿cómo respaldamos eso? Nosotros tenemos una base de datos de registro y también en la parte de anexos del formulario ustedes pueden mencionar eso, ¿no? La persona del líder y la organización participó en los laboratorios, pero nosotros también vamos a corroborar el momento de que lleguen las postulaciones con nuestros registros, listas de participantes que tenemos. Entonces, no se preocupen en estos procesos por la cantidad de participantes que hemos tenido, no hemos podido entregarles, ¿no? Un certificado que está pendiente de nuestra organización, pero ustedes pueden mencionarles y vamos nosotros a corroborar con nuestra base de datos de registro. Entonces les pedimos
por favor, solo hacer la mención y con eso se revisará estos datos que tenemos en nuestro banco de datos. Adelante, Liliana. Buenas noches, un gusto verlos, Neisa, Nelson. Eh, bueno, saludos a todos. Mi consulta era justo acabas de responderla sobre el certificado de haber pasado la metodología. Sería muy bueno tenerlo digital y uno lo imprime, aunque sea, ¿no? Y otro es, no pude entrar al inicio de la reunión, pero tengo entendido, lo he leído así a la rápida, de que también se puede postular réplicas de la metodología que uno ha pasado, ¿no? De comenzar a hacer un laboratorio con un grupo que uno ya lo tiene identificado para hacer esta réplica que pasamos, en mi caso en La Paz. ¿Es posible también esto? Gracias. Sí, puede ser diseñado, ¿no? Un proceso de réplica también. Nelson creo que Sí, tenía hola algo. Liliana. Sí, es importante ver que también para los que han estado dentro del laboratorio se ha hablado de este proceso de réplicas, ¿no? Este proceso de réplicas implica una actividad concreta de un día, incluso de horas, para replicar uno de los temas que se ha trabajado en los laboratorios. Entonces, Liliana y a los demás compañeros sí pueden trabajar con materiales, con la metodología que hemos aprendido con el método Che para hacer una propuesta, ¿no? Y podrían hacer, sí, las réplicas, pero tomen en cuenta esto de que tal vez una réplica no es tanto esta iniciativa ciudadana que estamos buscando y más bien en vez de replicar pueden poner o idear algo como un diálogo, un espacio un poco más amplio con los grupos que dicen que Liliana que ha identificado y generar un trabajo tal vez mucho más rico en cuanto a diálogo y proceso de participación ciudadana, ¿no? Y no quedarse solo en réplica, es decir, no queremos, digamos, iniciativas que en la réplica o en la propuesta digan, no, el tema uno del método Che era, no sé, cómo ser facilitador, ¿no? Entonces, hace decir, nosotros vamos a hacer un taller de 4 horas diciendo cómo vamos a hacer, cómo es un facilitador y punto. O sea, no ese tipo de réplicas, ¿no? Sino pueden usar la metodología que hemos usado, las herramientas que hemos usado en esos espacios, pero ya viendo estos temas, estos ejes que hemos hablado más, temas de diálogo, participación ciudadana, control social, voto informado. Sí, no, o sea, a esto me refería en realidad. No es que vamos a repetir todo lo que llevamos ahí, sino Sí, la metodología, ciertas claro. técnicas, ciertas herramientas, es decir, muchas cosas, tips que se ha Sí, visto y que es ujú. lindo adaptarlas y ponerlas dentro del tema que estamos queriendo hacer o dentro de de todas las cosas, ¿no? A eso, a esa metodología, a esa técnica, a eso me refería con la réplica. Perfecto, Lilian. Sí, creo que no hay una persona más. Adelante, Miri. Hola, buenas noches. Te Bueno, escuchamos. mi consulta es con dos puntos. En el formato de presentación eh, no se muestra de manera clara el presupuesto. Tenemos que presentar un presupuesto detallado con qué montos se van a gastar en los diferentes ítems. Esa es una pregunta, si es necesario o simplemente colocamos el monto de los 8.500. Y la otra consulta es que sobre los requisitos, si nos podría ampliar la información sobre los requisitos que debe reunir la persona, el líder que va a encabezar o va a presentar la propuesta. Gracias. Edgar también. Escucharemos a Edgar y damos la respuesta. Adelante, Edgar. Muchas gracias. Primero, buenas noches a todos los presentes. Bueno, en realidad tengo tres preguntas. La primera es la siguiente. Si dentro de las organizaciones civiles están contemplados las ONGs, una primera pregunta.
La segunda pregunta es respecto a los laboratorios. Parte del equipo de la ONG donde trabajo ha participado, pero no sé si es exactamente en los laboratorios. Tengo el título que es Ciudadanía Informada, Campañas Electorales Digitales, Análisis de la Propaganda en redes sociales. No sé si eso forma parte de los laboratorios, ¿no? Y una tercera pregunta es respecto al presupuesto. Señalan que los 8.500 ya van a ser líquidos, ¿verdad? ¿Cómo es que a la institución o las personas o el colectivo que sea, digamos, elegido para este pequeña consultoría va a hacer sus descargos? Supongo que ya el monto es un poco mayor, ¿verdad? Y por eso ya nos dicen que es efectivo. Entonces, ¿cómo nos vamos a descargar en el caso de ser elegidos nuestra propuesta? ¿Serán recibos? Porque facturas creo que ya no, si es que ustedes se están considerando como agentes de detención, ¿verdad? Esas son mis preguntas. Muchas gracias por el Gracias. tiempo que me dio. Muchas gracias. Gracias, Edgar, por las preguntas. A ver, respondo un poco lo de Edgar primero y luego vuelvo a la consulta anterior. Em, no se necesitan recibos, ningún respaldo. O sea, ustedes esos 8.500 pueden destinar para implementar la iniciativa, ¿no? Con los distintos gastos que requiera la implementación de esa iniciativa, pero no les pediremos ningún respaldo, recibo, nada, sino el producto que ustedes vayan a diseñar en su iniciativa, ¿no? Porque como usted bien decía, son pequeñas iniciativas, entonces para su implementación demanda de algunas cosas que nosotros no solicitaremos ningún recibo, ¿no? Ningún, eh, ningún, eh, ningún, ningún documento de respaldo, ¿no? Eso mencionar. La segunda cosa, nosotros podemos revisar, nos puede escribir al número de WhatsApp y podemos ver nuestra base de datos, las personas que han participado en su organización y responderle, como mencionaba, pero eso no es una limitante para postular, como mencionaba mi colega, nuevamente, pero podemos, si nos escribe, podemos revisar nuestros registros, ¿no? Tenemos nuestras bases de datos de registros y ahí consultamos. Entonces le pedimos que nos escriba, por favor, para ver estos casos específicos y darle una respuesta mucho más específica, ¿no? Creo que era del presupuesto. El presupuesto no lo necesita detallar. El presupuesto es el monto que usted necesita para implementar su iniciativa y si quiere puede hacer algún detalle de los rubros en los que se implementarán estos, ¿no? Por ejemplo, con los 8.500 nuestra iniciativa cubrirá costos de refrigerios, qué sé yo, de materiales, no sé, de algunos facilitadores, no necesitan algún detalle muy específico, ¿no? Pero sí el monto que necesitan para la iniciativa. Ahora, había otras consultas, Nelson, si tal vez tienes algo para adicionar. Perdón. La primera pregunta, una de las preguntas era si una ONG puede ser parte de la presentación del proyecto y tiene que haber un líder que podría ser, en el caso de los que han asistido al laboratorio, ¿verdad? En la No, organización. no necesariamente por si acaso. Líder puede ser cualquier persona de nuestra organización, colectivo, y claro que sí pueden participar una ONG, todo tipo de organizaciones de la sociedad civil en todas sus formas, ¿no? Hemos especificado algunas, pero puede ser en cualquiera de sus formas, ¿no? Como decíamos, agrupaciones, asociaciones, colectivos de jóvenes, colectivas, plataformas, y también, claro está, organizaciones ONGs, ¿no? No hay ningún problema. Pero la persona líder no necesariamente tiene que ser quien haya estado en el laboratorio, ¿no? Solamente mencionar que sí, digamos, como parte de la organización participaron tales personas y nosotros vamos a revisar nuestros registros para eh, corroborar esto y la asignación de ese puntaje de la calificación en el momento de la evaluación de los jurados.
Muchas gracias. Les he mandado el enlace también para las personas que estaban solicitando la convocatoria y la compañera mencionaba cuáles son los requisitos. Los revisamos si quieren nuevamente en la página web. Bueno, ustedes en la página web tienen una sección que es casi la del final, que dice presentación de propuestas. Ahí dice cuáles son los requisitos. Primero se requieren documentos de la propuesta y ese es esto, ¿no? El formulario, se necesita el formulario completo, que esa es la propuesta, donde se identifica, ustedes han visto, el objetivo, cuáles son los resultados, cuáles van a ser los productos, cuáles van a ser los grupos meta, cuáles van a ser las áreas de acción, cómo se va a difundir esta iniciativa y su cronograma, ¿no? Y también el presupuesto, como mencionaba, señalando que ustedes sí necesitan los 8.500 para implementar su iniciativa, nada más en este acápite. Y en el segundo acápite sí necesitamos que ustedes nos ponga una carta de respaldo de la postulación, de su institución, cualquier forma de organización de la sociedad civil, ¿no? También que puede ser otra carta o en la misma carta que señale que usted pertenece a ese colectivo, a esa organización, cualquier otra forma de la sociedad civil, y se adjunte la copia de cédula de identidad y la hoja de vida. Esos son los requisitos que se necesitan, ¿no? En el formulario, como mencionaba, ahí hay una capítulo relacionado a la participación en laboratorios y con eso, esos son los dos acápites de documentos que necesitaríamos para luego ser enviados por correo electrónico hasta la fecha mencionada, hasta el domingo 12 de abril. Creo que ahí podríamos resolver las dudas. Había otras consultas relacionadas, me parece, al número de beneficiarios. Eso lo diseña cada iniciativa, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos un indicador relacionado a eso, entonces cada iniciativa diseña su indicador de cuántos beneficiarios puede alcanzar con su iniciativa. Adelante, Nilda. Consultarte el tema de finalizando, digamos, quedamos seleccionados, ¿no? Y implementamos el proyecto. Finalizando, tenemos que presentarte un informe, descargo final del proyecto, de la ejecución, o en qué ustedes estarían más interesados tal vez para que no perdamos información, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias. Nilda. Adelante. No, sí, ¿no? Como en todo proceso de consultoría, en este caso se haría un tipo contrato, o no sé, no soy administrador, pero un tipo contrato con esta persona que va a estar a cargo o liderando la propuesta, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a salir el informe, los productos? Dependiendo de la propuesta de ustedes. Si ustedes en la propuesta ponen dos talleres, dos espacios de diálogo, no sé, una aplicación que hable sobre promesas electorales, etcétera, ese va a ser el producto. Entonces, al final del periodo que ustedes mismos hayan puesto entre 20 o 45 días, nos tendrían que entregar un informe detallando justamente de las actividades que ustedes han puesto en la propuesta, diciendo tales, tales, tales se han cumplido, mandándonos, por cierto, si van a ser actividades presenciales, las listas, si es algún producto, no sé, de investigación o de escritorio, el documento, si es una cartilla, etcétera, que hagan la cartilla, si es una aplicación, algo por internet, los links de las páginas, etcétera, ¿no? Todos esos van a ser como los verificadores. Pero sí, al final se va a tener que hacer un informe detallando las actividades que se han hecho. No tanto, creo yo, Neis, ahí si no me equivoco, tal vez al decir del presupuesto, más que todo es de la parte técnica, ¿no? De lo que ustedes han puesto en la propuesta. Nosotros como actividades vamos a hacer esto, eso tienen que informar en el informe que va a ser al final de la consultoría.
Sí, exactamente. No necesitamos uniforme económico, ¿no? Solamente necesitamos un informe técnico, como menciona Nelson. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno, muchas gracias. Creo que hemos agotado las consultas. Había esta relacionada a cuántas iniciativas se seleccionarán. Vamos a seleccionar 9 iniciativas y todas las iniciativas tendrán el mismo monto, 8.500 bolivianos, ¿no? Entonces, por si acaso eso a las personas que estaban consultando. Las propuestas pueden ser en el área rural, claro que sí, pueden ser implementadas en el área rural, no hay ningún problema, no hay una limitante sobre el territorio que busquen ustedes implementar las iniciativas, pueden ser implementadas en cualquiera de los 9 departamentos, en cualquiera de las áreas de territoriales que ustedes vean, ¿no? Por conveniente. Y como mencionaba, se van a seleccionar 9 iniciativas, ¿no? Eso queremos nuevamente, Nelson, Neisa, si para tienes. terminar, tal vez había una consulta, creo, sobre este tema del presupuesto. Dentro del formato que se ha mandado de de presentación de la propuesta y el punto 12 creo que es de requerimientos, es donde van a colocar justamente en qué se va a gastar, digamos, los 8.500, ¿no? Entonces, nosotros vamos a valorar mucho de que haya una coherencia entre actividad y el monto, ¿no? Entonces, sí sería mucho más necesario que ustedes, los 8.500, puedan ponerlo en ítems como un pequeño presupuesto, digamos, tanto, digamos, en algún eh, honorario, no sé, de alguna persona, tanto en refrigerios, tanto alquiler de salón, no sé, tanto impresión de material, compra de material de escritorio, etcétera, para que tengamos una idea también más cabal o las personas que van a también es revisar las propuestas, de ver que si la actividad digo 2 talleres y en mi presupuesto solo pongo 8.500, no vamos a saber bien, cada taller va a valer 4.000, como eso sea un poquito, les aconsejamos que puedan el presupuesto detallar. Creo que José y Yamil también han levantado la mano, no sé. Sí, José sí, sí. primero, tal vez. Sí, buenas noches, licenciada. Hola. Buenas noches a todos los presentes. No sé si me logran escuchar. ¿Cómo están? Ya, lo siguiente, mi consulta es referente a la actividad, bueno, a todo lo que vamos a plantear y vamos a trabajar las diferentes personas o individuos. Si bien nosotros creemos que la parte de la transparencia es muy importante, ¿no? Esto lo último que decía el licenciado Nelson, es muy necesario, ¿no? Es muy importante, esto creo que parte de ética también de cada líder o joven que en lo cual se va a postular a la propuesta como tal. Entonces, mi consulta es la siguiente. Si bien hay un formulario técnico en lo cual se va a presentar, quizás nosotros podemos presentar de manera externa o anexando, ¿no? Bien detallada todas estas preguntas que se hacían en esta reunión, bueno, un proyecto más, bueno, consolidado, más sólido, ¿no? Que te especifique todo, digamos, de principio, o sea, qué acción tiene su reacción, ¿no? Entonces, todas las planillas de descargos, todo lo que vamos a evaluar e ejecutar y toda la forma como nos vamos a mover, en los mecanismos que vamos a utilizar si podemos presentar en otro proyecto, anexando al formulario del mismo, ¿no? Ya sea en unas 3, 4 o 5 páginas, ¿no? Para que esté todo bien claro y quizá tener esa positividad de poder ser seleccionados, ¿no? Esa es mi consulta, licenciados. Muy bien. Ya. Adelante, José. Ahí está, sí, micrófono. José también estaba con la consulta. Adelante, José. Sí, muy buenas noches. Estos
seleccionados que quieren elegir? ¿Es uno por departamento o son dos, tres, cuatro por departamento? Eso un poquito no me queda. Si hay un departamento que, por ejemplo, Oruro, por ejemplo, no presenta, ¿qué pasa ahí, digamos? Y hay varias en La Paz, por ejemplo. Entonces, ¿se hace eso o cómo trabaja esa mecánica? ¿O son nueve en el departamento de La Paz? Eso no lo tengo claro. Gracias. Ya, sí, como indicábamos al comienzo, digamos, de la presentación, son 9 propuestas pensadas en los 9 departamentos. Sin embargo, va a ser, va a priorizar mucho más, digamos, en la elección, yo creo, la calidad de las propuestas. Como dice el compañero, muchas veces en el eje troncal se centran los proyectos, es decir, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, porque son de donde más organizaciones tal vez manejan, ¿no? Etcétera. En este caso vamos a tratar de ser equitativos, viendo de poder diversificar las propuestas según el departamento. Pero, ojo, depende de la calidad de la propuesta, no porque póngale ejemplo, Beni haya presentado solo una propuesta, esa ya va a ser la ganadora, digamos, no, sino es igual va a entrar en el proceso de elección y de calidad de la propuesta. Y en el caso de Yamil, que decía, bueno, entendí que la pregunta era si ellos pueden hacer el informe económico. Claro que si no es limitativo, no lo requerimos, no lo vamos a solicitar, pero si ustedes como colectivo quieren hacernos un informe económico, pues adelante, pero como mencionábamos, no vamos a solicitar porque nos queremos concentrar más en la iniciativa local, en el impacto, en la comunicación y visibilidad, ¿no? Y en su implementación, entonces, pues el informe técnico será lo que se solicitará, pero pues si el colectivo, una decisión muy interna, señala la relevancia de mandar, pues está también nosotros pues recibiremos la información enviada, entonces no es una limitante, ¿no? Y agradecemos más bien cualquier información adicional enviada. Liliana, adelante. Sí, dos cositas había escrito. Uno, si es que es necesario una contraparte, em, tal vez aunque no sea en efectivo, digamos en tiempo o algo, o hay alguna forma de contraparte que se pida. Y la otra consulta es en el caso de que se produzca, por ejemplo, algún diseño gráfico, un audiovisual o algo, em, ¿es propiedad de la fundación o nosotros vamos a poder seguir manejándolo, digamos, ese audiovisual o lo que se produzca, ¿no? En torno a esta propuesta, el producto? ¿Quién tendría los derechos de reproducción o de eso, o de nuevo uso también? Por favor. O si es que si nosotros lo podemos seguir reproduciendo, por ejemplo, en audiovisual, sí o sí, claro, tendría que ir con el logo de la fundación y todo eso, ¿no? Pero sí lo podríamos seguir haciendo o solo la fundación o solo ustedes tendrían esos derechos de autor. Ese es mi concepto. Gracias, Liliana. Adelante, Yamil, nuevamente la consulta. Adelante. Sí, efectivamente, gracias, Lisen. Ya, a la consulta referente, si bien se puede realizar o no se puede realizar, perdón que repita la pregunta, pero la tenía que hacer, referente a las contrapartes y posteriores alianzas, alianzas que se llegarían a tener, una vez si es que se lograría el resultado positivo, ¿no? O sea, imagínense si, digamos, de los 8.500 puede ser más, digamos, podríamos conseguir otros aliados que nos pueden apoyar a implementar y fortalecer estas acciones como tal del proyecto, de la iniciativa, si es que sería posible eso o no sería posible. Ahora, otro, en cuanto a las fechas, si bien se tiene calendario entre 20 días y 45 días, en base a ello,
o sea, nosotros, o sea, los 20 días, o sea, son los 20 días ejecutables, o más o menos nosotros podemos intercalar, hacer un calendario, por ejemplo, tales fechas, no sé, en abril y mayo, digamos, ¿no? Entonces, esa parte, ¿de qué manera lo podríamos ver nosotros, ¿no? O sea, si podemos hacer, o sea, de cómo está, digamos, eso contemplado en la iniciativa como tal, ¿ves? Eso sería mi consulta, si pueden ser fechas seguidas o no pueden ser, o cómo lo podemos ver esa manera de ejecución, ¿no? Para evitar tener errores, ¿no? En la postulación en este caso. Nelson, si quisieras dar una respuesta, adelante. Bueno, nosotros vamos a transcribir todas las consultas, entonces no se preocupen, vamos a poner a disposición de ustedes también la presentación que hemos compartido, entonces la vamos a subir al portal también, ahí tienen, vamos a transcribir las consultas también para que ustedes las tengan a mano, las que son más, digamos, las que aclaran el proceso, ¿no? Entonces esas las van a tener allí, pero como les decíamos, tenemos abierto el canal para consultas, ¿no? Y les mencionamos que vamos respondiendo también de acuerdo a lo que nos van a llegar las consultas, entonces ahí nos pueden escribir, pero van a tener toda la información a mano, ¿no? Entonces también para su postulación, para revisar esta grabación y demás temas. No sé, adelante, Nelson. Sí, tal vez aclararle a Yamil y a todos los compañeros en este tema de cronograma. Como les vuelvo a recalcar, es mínimo que el cronograma tenga 20 días. No implica que trabajen 8 horas los 20 días, ¿ya? Sino es que en 20 días puedan realmente realizar las actividades y llegar al objetivo que se hayan tratado en la propuesta. Para eso no es necesario trabajar todos los días y eso tiene que ver su cronograma. Igual de 20 días a 45 días, no es que van a trabajar todos los días, digamos, es decir, el cronograma que tenga 40 días, digamos, con actividades en cada día. Sino es decir, como decía creo Yamil, entre abril y mayo voy a hacer, no sé, lo más fácil, 3 talleres. Entonces, un taller lo voy a hacer tal vez a fines de abril, otro taller a comienzos de mayo y otro taller a mediados de mayo. Entonces ahí cubro unos 30 días, pero no quiere decir que voy a trabajar los 30 días. En sí, el cronograma que sobre todo refleje los días en que se van a llevar a cabo las acciones o actividades, ¿no? Ahora esto de mínimo de 20 días, nosotros sabemos que para hacer alguna actividad de esta tenemos que antes hacer todo un proceso de logística, de contratación tal vez de espacios, etcétera, que eso también entra dentro de su cronograma. No sé si eso quedó claro en la parte de cronograma. Y lo que decía Liliana, si no me equivoco, de este tema de cómo hacemos con los materiales o aquellos, em, mm, ¿cómo se llama? Materiales, ya sea de información, de comunicación, si lo van a elaborar. Eh, Eso se va a ver con cada una de las propuestas ganadoras. Si en una de las propuestas ganadoras existe, por ejemplo, la elaboración, no sé, de una cartilla, etcétera, sí, nosotros vamos a apoyar y tratar de revisar, ¿no? Sin involucrarnos, pero en el contenido, solo revisar que cumpla con algunos formatos, etcétera, y tener también los logos, tal vez, en este caso, de los que están financiando el material, sí tendría que tener, pero eso ya, por eso depende de cada una de las propuestas, ¿no? Disculpa, Nelson, pero a lo que me refería, por ejemplo, también existe, si dentro de la propuesta, digamos, hay la producción de algún video corto o algo así, si es que ese video ya queda como propiedad intelectual de la fundación o la organización que lo ha hecho también es propietaria, digamos, y puede seguir reproduciéndolo Ya, o se puede seguir usando. Más que nada también a eso. Puede ser un audio o puede ser cartillas una que se nos cuña, agote y ¿no? podemos seguir imprimiendo, digamos, sin problema, o no Claro, se... sí, hay una coautoría, ¿no? Estamos trabajando en un formato de consultoría,
donde sí, digamos, como Fundación Construir en este caso también somos, no voy a decir propietarios, digamos, de los materiales o cosas que hagan, sino tal vez coautores, como le digo, porque si va a haber algún material de estos, de cuñas, no tanto videos, no cuñas, cartillas, etcétera, sí de alguna manera nosotros vamos a revisar que vayan acorde a la propuesta que hayan enviado, ¿no? Eso, como te digo, Liliana, ya se va a trabajar directamente con las propuestas que ganen si tienen eh, esos productos, ¿no? Dentro de la propuesta. Gracias. Bueno, creo que hemos agotado las consultas. Como les decimos, siguen abierto nuestro canal de consultas vía WhatsApp, vía correo electrónico. Les pedimos hacernos llegar sus consultas. Les agradecemos el tiempo, ¿no? Y todas las consultas que se han realizado. Eh, Quedamos a su disposición para subsanar otras que tal vez surjan al momento del desarrollo. Como les decimos, es un formulario sencillo, pero que busca tener la mirada de cómo sería esta iniciativa local para ser implementada. Sin más, queremos cerrar el espacio y le cedo la palabra a Nelson también para que pueda cerrar un poquito con algunos comentarios. Adelante. No, agradecerles nuevamente por el interés. Hemos contado con bastante participación en este espacio. Estas iniciativas han salido así, tal vez muy rápidas para muchos, los que no estaban en el laboratorio, pero sí queremos de alguna manera incluirlos. Y como dice Neis, estamos abiertos en estos días, son pocos días que tenemos para hacer la propuesta, pero la propuesta es bien puntual. No, no se hagan también todo un enredo en su cabeza o todo una idea de que tiene que ser como un proyecto, digamos, presentado. No, sí tiene las partes de un proyecto y los que han estado en el laboratorio ven que se identifica con partes que hemos trabajado en el laboratorio. Entonces, fácil, ¿no? Es una idea que tienen que tratar de plasmarla y que se pueda llevar a cabo. Nada más agradecerles a todos, todas, todes su presencia y bueno, estamos prestos a cualquier consulta que tengan por el teléfono que está en la convocatoria, ¿no? Para así más directa hacer la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.